Estamos con nuestro primer invitado el día de hoy, el señor Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, para hablar de, primero, este paro de transportistas por extorsiones que se ha anunciado para el 2025 a raíz de la cantidad de cupos que están pidiéndole a los choferes y demás. Vamos a hablar de eso también, por supuesto vamos a hablar un cachito de cómo él ha entendido el apoyo masivo a Edmundo González, que no ha terminado de llenar la Plaza San Martín, etc. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Fabricio. Muy buenos días. Disculpa la demora, pero el tráfico de Lima es algo imperdonable. Sí, es horrible. Que es parte de la protesta de los empresarios de transporte formal. Respecto al paro, hay que dividirlo en dos. Uno, conocemos al señor Mario Arce, que es un dirigente de décadas en el tema del transporte de mototaxis, que apuesta por el transporte formal. De acá nuestros saludos. Pero lamentablemente, vamos a la otra columna, como tú hablas de estos compadrazgos de partidos políticos que buscan la primera para desestabilizar al país, y está acá el señor Campos, quien no tiene el apoyo y menos representa a ningún transporte formal en buses, ni siquiera, con todo el respeto, a un bus escolar, y que está aprovechando la propuesta que está propugnando el señor Mario Arce con la Confederación de Mototaxistas del Perú a una posición satánica, y se lo digo directamente, para apoyar al transporte ilegal que ha iniciado toda esta incertidumbre en el transporte en el Perú. El señor Campos no representa a nadie. Perdón, ¿ese no es el dirigente que está en el partido de Antauro Humala? Sí, claro que sí. Perdón, Martín Ojeda, que es director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte. Perdóname, Martín, discúlpame si soy bobo y no entiendo bien. Claro. Acaban de sacarlo al señor Antauro Humala de las elecciones, a su partido, básicamente. Sí, claro. Le han dicho, tú no puedes ser presidente. Exacto. Y no lo vas a hacer, quítatelo de la cabeza. Claro. Al día siguiente aparece alguien de su partido anunciando un paro. Exacto. O sea, esto no es amor al chancho, es amor, claro, a los chicharrones. La casualidad en el universo no existe. A ver, explica... ¿Me la puedes explicar después de la nota que hemos preparado? Sí, claro. Justamente sobre este anuncio de paro y la violencia que azota el transporte? Sí. Nuestro reportero Juan Diego Berna se ha metido de cabeza en el tema, y el resultado de esa pequeña investigación es esto. Veámoslo, por favor. Claro que sí. ¿Tú qué onda? ¿Tú eres el que está pendiente también de tirar un cambio aquí, mano? ¿Tú eres de lo que no quiere pagar? No, yo pago, hermano. ¿Ah? Yo pago, hermano. ¿Tú pagas tu billete? Sí. Bueno, trate de pagar y te besan a morir para que estén claros. ¿Ustedes están claros? Bueno. Un nuevo paro de transportistas se avecina por extorsiones. Vamos a hacer una nueva jornada, un paro nacional a fines de febrero, con una movilización en defensa de la vida, porque se merece el respeto a la población. Más de 200 transportistas asesinados en 2024. Un aumento del 30% en comparación con el año 2023. Esta es la cruda realidad que enfrentan cada día miles de trabajadores del sector transporte, mientras las autoridades parecen hacer oídos sordos a su desesperada solicitud de seguridad. Así lo expresó el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos. Nosotros no queremos salir a la calle, pero nos obliga el gobierno de salir de nuevo a las calles a defender nuestra vida, de usted, de su familia, y no queremos más muertes. Como si fuera una condena a muerte, las comisarías ya no ofrecen protección, sino que estarían recomendando pagar cupos para evitar problemas. Así de grave parece el panorama mientras las mafias extorsionadoras cobran su cuota. Las autoridades, lejos de cumplir con su rol, parecen hacer vista gorda ante la ola de crímenes. Me envían su testimonio. ¿Qué hago? Que no hacen nada, que nos han disparado, nos están extorsionando. ¿A dónde voy? ¿A dónde apunto? ¿Qué hago? Porque simplemente me reciben o no me reciben. Me dicen, ¿sabes qué? Lo único que te recomiendo que hagas esto. Si no te importa la vida de tus choferes, la próxima bala será para tu mujer y tus hijos. Atentamente, Grupo Injertado del Cono Norte. La Policía Nacional reportó 16.204 casos de extorsión hasta diciembre del 2023, un número escalofriante que incluye coacción,
gota a gota y cobro de cupos, prácticas que ya forman parte de la cotidianidad de miles de transportistas y comerciantes. La extorsión no discrimina, a ellos también se les suman los bodegueros, quienes también se sumarían a esta manifestación a fines de febrero por no encontrar una solución por parte de las autoridades. Bueno, lo que hemos visto ha sido un peloteo, ¿no? El policía dice que no tiene las pruebas respectivas, las amenazas no son delito, te dicen, no, que vuelvas después. Varios otros han visto eso. Cuando llega el tema es el fiscal dice, no, pero es leve, pues acá no hay nada, no, solamente es un intento de susto, dice. Según Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 2.000 bodegas han cerrado durante el 2024 debido a la creciente extorsión, mientras que los testimonios por muertes a transportistas siguen siendo noticia cada semana. Hemos estado en los velorios, que una madre, un padre, una abuela, un abuelo, los familiares, nosotros entendemos que fuera una muerte natural, pero es un asesinato, que han sido asesinados. ¿Cómo queda esa familia? ¿Cómo quedan los hijos? El gobierno, lejos de proporcionar soluciones concretas, parece ser parte del problema. ¿Cómo es posible que un sector clave de la economía como el transporte se vea constantemente amenazado por la delincuencia organizada? ¿Por qué no se toman medidas eficaces contra las mafias que operan impunemente en las calles? Martín Ojeda, tu opinión, por favor. Bueno, en primer lugar, que acá hay que, vuelvo a reiterar, dividir dos posiciones, ¿no? En primer lugar, nosotros como gremio internacional y los gremios adheridos a la alianza empresarial, porque ya esto es una burla. Estos señores se hacían llamar Unión de Gremios y nosotros formamos la alianza empresarial. ¿Quién es la alianza empresarial, Fabricio? Los corredores, todos los corredores complementarios, todos los dos metropolitanos, el transporte de carga, los dos gremios más emblemáticos como UNT, Anatec, Cotraga Poit, al cual también soy gerente. Establecimos basta ya. Fuimos los primeros en reclamar, y eso están en los medios hace más de 7, 8 meses. Sin embargo, no vamos a ser partícipes de un festín que lo va a aprovechar temas politiqueros. Politiqueros con tal de engañar a la población de algo que sí es importante, erradicar los delitos de extorsión, los delitos de secuestro, con algo que está siendo aprovechado por lo que dice representar el señor Campos. Como tú bien indicas, el señor representa y estaba adherido al partido ya declarado no válido, como es el del partido Antauro, y que en todos sus movimientos simplemente ha ocasionado caos. No ha habido representación de ningún gremio o empresa de buses, ninguno. Tal es así que cuando hubo estos actos delincuenciales en Huaycán, ¿has escuchado hablar de la problemática de Huaycán? Uh-huh. Han sido 8 empresas a 7 empresas en menos de 30 días con 9 atentados, focalizado. Es como que la municipalidad detecte una red de prostitución en una casa y sabiendo que está el delito ahí, no haga nada. Y es por eso que hemos pedido que la División de Inteligencia y la Policía coordine con la policía de la ENICRI, porque estaban desarticulados. Y eso se debe a la falta de políticas que debe dar el ministro con su rango de funcionarios, no de la policía misma, que está prácticamente desarticulada y sin ingresos. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Los de Huaycán estaban proponiendo una paralización, pero cuando se dieron cuenta que estaba siendo aprovechada por este señor Campos, dijeron, no, es el colmo, porque en Huaycán lo que están trabajando son los colectiveros. Porque las balas solamente han ido los buses. ¿Para qué? Para que trabajen los colectiveros y de pasadita les pides 40.000 a 50.000 soles por empresa. Dime, ¿cómo se llama no sé si es esbirro de Antauro Humala es el término correcto, la persona que representa a Antauro Humala y que supuestamente es dirigente de transporte también y que ha anunciado el paro ayer? El señor Julio Campos. El señor que está ahí. Exacto. Ese señor pertenece a... La información que han dado los medios de comunicación, Fabricio, es que pertenece y está adherido al partido Antauro Humala. ¿Y por qué aparece recién ahora el señor? Qué casualidad. Ahora que han sacado a Antauro Humala de la justa electoral, y ahí sí, ¿por qué no le parecieron mal, no los 151 muertos
violentamente en Lima en lo que va del año. ¿Por qué la semana pasada no le parecieron así los 140 que ya había? Y hay otro punto muy importante que siempre lo comentaba y lo comentamos acá en tu programa la primera vez que nos entrevistaste. Estaba por aprobarse un proyecto de ley que le daba a los colectivos 4 años más bajo la fiscalización del Congreso a los funcionarios del MTC y la ATU. Nunca había visto esto. O sea, como diciendo, si tú no cumples a favor de ellos, te la ves conmigo. Y aparte, darle rutas en Lima y Callao. Y esa ley se aprobó, y qué casualidad, ahora que está observada la autógrafa de ley por el Estado, también quiere hacer paro. O sea, que hay 2 puntos. Uno político, y otro que engaña a la población. Pobrecitos, acá estamos luchando por la vida. No, señor, están luchando también para que te aprueben por fuerza mayor, o sea, cuando el Congreso te aprueba una norma por segunda vez consecutiva, para no aceptar los lineamientos técnicos que toda ciudad y todo país merecen el transporte. 2 puntos que tienen que analizarse y que no sean engañados. Acá lo que quieren hacer es que el colectivo funcione como sea y que aparte se favorezca con un tema de caos, más de lo que tenemos, a un Estado débil que es paquidérmico e ineficiente. A ver, ¿cuántos extorsionadores en las calles, de acuerdo a la data que pueden manejar ustedes en la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, de la cual tú eres director, Martín Ojeda, son venezolanos? ¿Cuántos en promedio hablan con el dejito y con las maneras con las que este señor apareció ahí en el video? La información que nos da la policía es que ya no solamente es un tema de nacionalidad, sino que por eso lo están llamando injertos. O sea que están en combinación. Incompinchados. Exacto. En segundo lugar, ellos, cuando hemos reclamado, y con justa razón, porque estamos reclamando vidas humanas, el tema de los atentados, ellos indican que una cosa era luchar con el terrorismo, que era una sola organización, y otra cosa es tratar con cerca de 400 organizaciones. Lo que pasa, Martín, es lo que lo están comentando la policía. Es que para empezar a solucionar esto, o sea, a ver, una cosa, no podemos cometer el error que cometieron las Fuerzas Armadas al entrar a la en la primera década, en los primeros 5 años de la década de los 80. Barrio Salto, por ejemplo. Entraban y pues sabían que había uno y agarraban a los 10 que estaban alrededor. Exacto. Y ¡juá! Todos a la cárcel o todos muertos, ¿no? Eso era lo que pasaba. No podemos hacer eso. No había inteligencia. O sea, no se puede hacer eso. O sea, tiene que trabajar con inteligencia. Pero al mismo tiempo, el momento que tú ubiques a uno de estos miserables asesinos, delincuentes, malvados, tú tienes que sacarlo de las calles. Totalmente. A la buena o a la mala, tienes que sacar a esta gente de la calle. Pero ahí estamos viendo una deficiencia del Estado en todas sus columnas, porque la policía, ¿qué dice? No, la fiscalía lo devuelve. El Poder Judicial, que dice, no, que el estudio de investigación estuvo mal hecho y por lo tanto lo tengo que sacar. Estamos al aire ahorita en Betel Radio 100.1 FM con 10:45 de la mañana. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, de la Industria del Transporte. Permíteme un instante, Martín. Hay una quiero hacer mención que hace unos días se ha realizado la ceremonia de inauguración y firma de convenio 2025 de la Asociación Civil Cultura de Paz y la Escuela Superior Pedagógica ELIN. Nuestro compañero Juan Diego Berna estuvo presente en este importante evento. Vamos a ver un informe de él. ¿Todavía no? Sí. Esperemos un instante. Ok. Martín, continuemos antes de ir a la pausa para seguir conversando contigo después de eso, por supuesto. Sí, ahora, ¿cómo se soluciona este asunto? ¿Qué tipo de inteligencia hay que hacer? Ustedes, los choferes o los transportistas, no sé, sin dar la cara, sin dar el nombre, ¿pueden ayudar en algo a la inteligencia si es que hubiese la voluntad? Claro que sí, por eso que ¿Cómo así? Nosotros no somos especialistas en seguridad nacional ni en seguridad urbana, hay que reconocerlo. Ajá. Es que no tienen por qué serlo tampoco. Claro, pero lo que sí no nos van a desconocer es lo que conocemos del transporte y en la historia del transporte de los últimos meses o los últimos años. Y que hemos coincidido en algunas cosas con el general Conde de la ININCRE. Esto ha comenzado con el falso chalequeo. Nadie nos va a decir que no. ¿Cuál es el falso chalequeo? Contratar matones, contratar mafiosos para que yo, como ilegal, pueda trabajar impunemente en las zonas que yo quiera. Ya se consolidaron. He venido por la avenida Arequipa. Explícame, ¿cómo ha sido eso? ¿Qué tipo de ilegales habían entre los transportistas? Ya. En el transporte ilegal... Que necesitaban chalequearse. En el transporte ilegal no tienes permisos. ¿Cuáles son las autoridades que supervisan? La ATU y la SUTRAN. Y creo que tú has pasado también centros informes donde estos señores han sido atacados, les han pegado e inclusive han quemado a un inspector, han amenazado de muertos a los inspectores, y todo eran bandas que se metieron al transporte a pedido
y por combinación con el transporte ilegal. Eso nadie lo duda, ni siquiera la policía. Tal es así que, por ejemplo, en el tema de Huaycán, hay un grupo de más de 200 combis ilegales que van a Huancayo, que siguen trabajando impunemente. ¿Y qué ha pasado? Le hemos dicho a la policía. Si ustedes no atacan un tema focalizado, donde va a evitar que esto se propague, porque al final, ¿qué hace el delincuente? Acá es fácil, acá es fácil, acá es fácil. Y sigo, pues. Y voy creciendo, como jugar monopolio malo, jugar por monopolio oscuro. Voy avanzando, paseo tablado y no sé, ¿te acuerdas monopolio, no? Sí, claro. Entonces, en Huaycán, que no han podido hasta ahora, va a avanzar y le va a llegar a los otros. Y el transporte ilegal sigue trabajando al costado. ¿Por qué crees que sigue trabajando al costado? Porque se le es gratis, porque están bendecidos por el Señor. No, señor. Al contrario, tienen una combinación y una alianza. Igual pasó con el transporte urbano. En el transporte urbano, cuando la ATU comenzó a supervisar y llevar a los depósitos, venían mafiosos a pegarle. Se apoderaron del negocio. Has tocado un tema fundamental, Martín, del que quiero hablar contigo después de la pausa, que es el tema de la informalidad. A ver, yo soy de los que considera y de los que siempre defiende que la informalidad nos ha traído enormes bendiciones al país. Sobre todo, no nos terminamos de ir por el estercolero en tiempos de pandemia gracias a la informalidad. Sí. ¿No? Gracias a que los chamberos salieron a la calle y no les importó lo que decía el Estado. Hay que reconocer actividades económicas que se han fortalecido. Hay cosas en las que sí nos ha beneficiado, claro. Pero este detalle que tú estás mencionando, de esa informalidad tan peruana, ¿verdad? Tan perucha, que lo hacemos todo un poco a la bomba y siempre buscando sacarle la vuelta a la regla, a la ley. Sí, claro. En el tema del transporte nos está trayendo un problema enorme porque el transporte informal se está fácilmente empatando, vinculando con la delincuencia. Y aparte, que es lo peor, que al no poder la fiscalización con ellos, la gente lo ve como si fuera normal. Y no se da cuenta que ese dinero a subir no solamente es un tema ilegal que no establece impuestos, sino que también va a otros fondos, como la minería ilegal. Bien, vamos a ir a una pausa para hablar del tema. Bien, Martín Ojeda está con nosotros, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte. Hemos hablado ampliamente de un poco la violencia que azota el transporte. Escalofriante el informe de Juan Diego Berna que hemos mirado hace un instante. Los transportistas están anunciando el primer paro nacional del 2025. En medio de ellos hay alguien por ahí que se está metiendo a querer hacer política. Seguramente este señor Campos vinculado a Antauro Humala. No lo sé, vamos a ver. Me da la impresión de que sí, porque coincidencia al día siguiente de que Antauro Humala, el partido de Antauro Humala es disuelto por alentar odio, violencia, después de que la Corte Suprema confirmara su disolución, aparece ahí sí un dirigente de Antauro Humala diciendo vamos a incendiar la pradera, vamos a salir al paro. Medio raro que no lo haya hecho antes, cuando la cifra de muertos sigue siendo, era todavía escalofriante. A ver, estamos en 151, 152, bueno, la semana pasada eran 141, 143, 144, y no escuché a nadie de Antauro Humala saliendo a reclamar. Pero en fin, bueno, vamos a continuar conversando con Martín, porque tocaste un tema interesante al final del corte anterior, Martín. El daño que la informalidad le está haciendo al transporte peruano en el sentido de cuán fácil está tornándose, incluso con este nuevo esquema de delincuencia que el Tren de Aragua o similares nos han traído del extranjero, vincularse con o terminar sacando réditos y destruyendo lo poco de bueno que había en el transporte con este mix entre delincuencia e informalidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo se soluciona? Hay que formalizar, me imagino, pero ¿cómo formalizar manteniendo lo bueno que todavía medio que nos da la informalidad, en el sentido de que hay costos baratos, la gente pues tiene más opciones, etcétera? Te doy un ejemplo, ¿no? Primero, para explicarle a los que lo están escuchando y viendo, que la informalidad como título genera dos subcapítulos. La ilegalidad total, que es lo que representa el señor Campos, aquellos que no tienen ningún tipo de autorización y permiso, y la conducta informal, porque hay gente que tiene autorización pero su conducta es informal y es prácticamente un corsario en el transporte. En segundo lugar, darle prioridad a aquellos servicios de transporte público formal. Un ejemplo, la avenida Arequipa. ¿De qué nos sirve la avenida Arequipa teniendo a Petituar y Arenales, donde debería ir el área privada, llena de autos colectivos que se hacen pasar por privados y destrozando lo poco que queda del corredor azul? Tiene que haber segregación, exclusividad, para que ese servicio pueda alimentarse, no solo de pasajeros, sino económicamente, y darle exclusividad para que ellos puedan dar, como en otros países tú vas a Chile, sí, vas a México, países vecinos, vas a Brasil, Curitiba, Medellín, Santiago de Chile,
Argentina, con menos Producto Bruto Interno, han dado prioridad a su transporte y es algo amigable, algo que no te estresa. Acá vemos una situación ya catastrófica donde la invasión del auto particular disfrazándose de auto colectivo nos da el 5º puesto como la ciudad con más tráfico en el mundo. Wow. Y el 3er puesto con los peores conductores. Entonces estamos viendo que no solamente es una posición del transportista, es una respuesta. ¿Estamos por encima de quién? En el peor tráfico estamos debajo de Londres, de París, y ahí nomás 5º puesto Perú. Ya te puedes decir que están abajo. O sea, somos los peores de Latinoamérica. Wow. En tema de tráfico. En conductores somos el 2º, después de Tailandia. O sea, hay peores conductores acá que en el Cairo, que en Bagdad. Claro, y no lo decimos nosotros, lo dice la entidad más seria en estadística de transporte a nivel mundial. Wow. Ahora, en Nueva Delhi, no sé, o sea, me estás hablando de algo horrible. Exacto, y esto no solamente lo hemos analizado nosotros, esto también ha sido analizado por otras entidades periodísticas especializadas solamente en transporte. Bueno, ahora, Martín, ¿cómo se soluciona este problema? Un ejemplo, acá tiene que mejorar no solamente el comportamiento del conductor en base a las escuelas conductoras la escuela de conductores que en estos momentos es una venta de certificados, centros médicos una venta de certificados, centros de evaluación quien paga saca su licencia de conducir. Oye, falta mayor fiscalización y también falta algo muy importante, el Estado en muchos países no ha perdido su participación al momento de entregar la licencia, tienen que ser asociaciones público-privadas. Bueno, deberían pararse la expedición de licencias hasta que se solucione el problema. Claro. Así como lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Pues paramos un poco hasta ver cuál es la solución. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacemos para que no se nos empiecen a escapar los ratones, digamos? Y no solamente eso, un ejemplo claro, tú no has podido dar también corredores complementarios y meterlos al tráfico. Eso es una aberración. El transporte público no puede estar lleno de comisionistas, otra aberración en el transporte urbano. El transporte interprovincial no puede competir con autos colectivos, otra aberración. Y ahí falta la participación del Estado, a veces lamentablemente con normas más fuertes y drásticas. ¿Tú crees que en otro país vas a agarrar un auto colectivo y te vas a Huancayo sin brevete? Te meten preso, porque estás sacrificando vidas humanas en cualquier momento. Y lo estamos viendo todo el día a vista y paciencia de la policía y con el poco esfuerzo que ellos dan y con el poco esfuerzo que tienen para hacerlo las autoridades como ATU o Sutran. Si no nos ponemos fuertes en asociaciones con inversiones estatales, yo estoy en desacuerdo con la posición estatal total. También hay que aprovechar la liberación económica de mercado. Pero hemos visto que en todos los países, hasta los más liberales, el Estado tiene participación en la operación y apoyo al transporte público. Sí, yo estoy de acuerdo contigo también, pero ¿sabes qué cosa es lo que pasa, Martín? El Estado cuando el Estado debe tener participación, y no solamente en el transporte, en varios aspectos de la sociedad debe haber un momento en el que el Estado diga, oye, aguanta, esto tiene que ser así, etcétera. Pero tiene que ser un Estado moralmente, digamos, no vas a pedirle peras al olmo. No puedes meter a funcionarios porque sean unos corruptos en medio de un congreso o un ejecutivo que esté lleno de zorros y zorrillos. Pero si has visto que en el MTC la encargada de anticorrupción cobraba coimas para no denunciar a los corruptos, ¿dónde se ha visto eso? Es increíble. Es verdad, claro que sí. Entonces creo que hay mucho por hacer. Lamentable, sí. Pero si bien es cierto, hay mucho por hacer, tiene que empezar con un nuevo gobierno que vea una posición global, que vea para adelante, que deje esos parámetros, esos establishments que ya son deshonestos, que ya deben pasar a la historia y ir para adelante. Si seguimos con esta ilegalidad o con estos fantoches que salen a decir lucho por la vida y están luchando por otros intereses, la situación va a ser más caótica. Sí, claro que sí. El último tema, Martín, ¿va a haber siempre paro? Nosotros no nos plegamos al paro. La alianza empresarial que corresponde a los corredores complementarios, metropolitano, gremios de transporte urbano, más de 7, gremios de carga, ANATEC, UNT, Cotraga, POIT, a la cual decíamos que es la unión de dos gremios muy emblemáticos del transporte interprovincial, y empresas de gremios regionales de buses no se van al paro, menos si hay un tema de fantochismo como estamos viendo. Entonces ¿qué va a funcionar normalmente? Va a trabajar el transporte urbano, corredores metropolitanos. Okay. Va a trabajar carga, va a trabajar interprovincial.
Eso sí se lo aseguro. O sea, buses interprovinciales, cualesquiera sean, incluso los informales también. No hay buses ilegales en el transporte interprovincial. Hay autos colectivos. Ok, carga, camiones, trailers, normal. Y que sí le pedimos a lo poco que queda de honesto de la autoridad que cuide las carreteras y no bloqueos como hemos visto en otras ocasiones con este señor. Bueno, lamentablemente los que bloquean tienen que irse a prisión, están cometiendo un delito. Exacto, es un delito establecido en el Código Penal. Eso no se puede permitir, no podemos al delito decirle, bueno, esta vez sí lo puedes hacer porque, en fin, la mayoría lo dice y yo no me quiero pelear con la mayoría. No, o sea, y ojo, que quede claro que tanto la Cámara de Comercio, la CONFIEC y nosotros no estamos de acuerdo con que siga un ministro de Interior como el que estamos viendo. No aprobamos este gobierno, que se quede claro, pero lo que tampoco queremos es ser partícipes de un engaño popular. Sí, y de un manejo político, ¿no? A ver, seguramente hoy día Antauro Humala va a estar en una entrevista interesante en la noche. Yo voy a verla, por supuesto. Voy a preguntarle además también qué es lo que va a pasar ahí. Bien, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Ha estado Martín Ojeda con nosotros, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte.